Sí. Mi nombre es el licenciado Alejandro Guadalupe Urquieta Lucio, actualmente abogado de la profesión. Al estar en la búsqueda de lo que es el tema de emprendimiento jurídico, asimismo sobre lo que es, vaya, el emprendimiento jurídico, volviéndolo a decir, encontré muy poca información. Es por ello que tomé la decisión de empezar a entrevistar a personajes o a personas relativas al tema que nos pudieran brindar un poco su experiencia, sus consejos. Y pues bueno, el día de hoy tenemos al licenciado Hugo Torres Flores, que titular del despacho Hugo Torres Flores y Asociados, quien le damos la más cordial bienvenida y quien nos va a platicar un poco de su experiencia en el emprendimiento jurídico. Y ya que ustedes no están para saberlo, más adelante lo vamos a tomar. El licenciado Hugo Torres comenzó su despacho cuando aún era estudiante. Bienvenido, Lee. Gracias, Alex. Un gusto estar aquí contigo en este proyecto muy importante y de antemano te felicito por la intención de contribuir de alguna manera en las nuevas generaciones de litigantes. Y pues bueno, aquí estamos para lo que se ofrezca. Como tú bien dices, soy el titular del despacho Torres Flores y Asociados. Y pues bueno, con mucho gusto estar aquí contigo, Alex. Hugo, bueno, antes que todo, digo, fue mi compañero en la facultad, un alumno ejemplar, siempre en el cuadro de honor. Y pues bueno, yo te veía que siempre estabas bien dedicado al estudio y me imagino que obviamente te apasiona esto, ¿verdad? Sí, Alejandro, así es. El litigio, el derecho en sí es algo muy, al menos en lo personal, muy agradable. Me gusta y pues lo hacemos lo mejor que se pueda. Ahora como litigantes, en ese tiempo como estudiantes, con la responsabilidad que implica el ser estudiante, y ahora como litigantes, bueno, pues con la responsabilidad que conlleva tener un caso en tus manos, ¿no? Sabemos de antemano que la gente cuando deja un caso en tus manos, de alguna forma se despreocupan porque saben que ya está en ti como abogado el darle seguimiento, el cumplir con lo que debas hacer jurídicamente. Entonces, es una responsabilidad de entrada. Sería eso un punto a reflexionar, la responsabilidad que conlleva el tener un despacho y tener al frente un asunto. Así es. Sí, Hugo. Oye, Hugo, digo, para empezar, eres egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿verdad? Obviamente. Digo, aquí. Sí, Alejandro, de ahí, orgullosamente de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues la verdad es que ¿qué puedo decir yo? Igual tú, pues es una excelente escuela donde, como en todo, ¿no? Está en uno el aprovechar vaya, de sacar el mejor provecho de los estudios y después ejercerlos, ¿no? Entonces, muy orgulloso de la facultad, definitivamente. Excelente, nuestra alma mater. Así es. Oye, Hugo, pero bueno, ya, digo, presentándote, sabemos que eres ahí titular del despacho, pero antes de esto, ¿qué hacías, Hugo? Bueno, pues básicamente, digámoslo así, antes de inclusive litigar, pues debo decirles y pues confesarles, ¿no? En el sentido de que yo no tenía, vaya, mi trabajo fue pues de obrero, en otras cosas que no tenían que ver con el derecho. Lo digo con orgullo porque es una cuestión de superación. Brevemente les diré que yo estudié ya un poco más grande de edad. De hecho, sinceramente, soy unos 7 años más mayor de ustedes como generación. Y esto es en base a un problemita de la vista que siempre he tenido. Antes de poder ingresar a la universidad, yo estudié la secundaria abierta, preparatoria abierta, porque en su oportunidad no había la tecnología que hay hoy en día. Y después pues ya me enfoqué a los estudios. Obviamente todo ese tiempo que no estuve estudiando por cuestión de la vista, porque los libros, bueno, no, como digo, no había la tecnología, pues trabajaba en lo que pudiera. Sinceramente, desde vender cosas, dulces, inclusive, lo digo sinceramente, fábricas y demás. Pero gracias a Dios y también gracias a la intención de siempre superarte, pues ya fui abriéndome paso y logré con la ayuda de Dios, pues estudiar y hasta una maestría por ahí, ¿verdad? Y lo digo gracias a Dios más que nada y en el sentido de que si algo sirve para alguien, el hecho de que se puede superar uno, pues sí se puede. Digo, yo en lo personal tengo una visión de un 10%, pero gracias a Dios sí he podido buscar alcanzar algunas metas y eso es a grandes rasgos. Claro, sí, eso respecto a la visión, sí recuerdo, digo, éramos compañeros en el turno de noche y recuerdo que ya
al final, pues, ahí batallabas para llegar al camión y ahí te acompañamos a veces. Para no Sí, irnos solos caminando hasta la ruta. sí, es cierto. Pero la verdad que, vaya, qué ejemplo de superación, como tú nos comentas. Digo, esto es una historia que igual a lo mejor a muchos nos puede interesar, ojalá y a los alumnos también y a los que nos escuchen, ya que, pues como tú comentas, o sea, no, el hecho de que tú estudiaste ya con una edad más avanzada que cualquiera de nosotros, y todavía con las dificultades de la vista, cuestiones económicas quizás, etcétera, pues bueno, ahora estamos frente al máster Hugo Torres Flores, que la verdad, orgulloso de tenerte como amigo. Y pues bueno, Gracias. ahora bien, Hugo, ¿por qué abogado y por qué en otra carrera, habiendo infinidad de carreras? Bueno, una de las cosas que yo viví, a lo mejor como muchos compañeros, ¿verdad? Es las injusticias que a diario se viven, ¿no? Tanto en un trabajo, por ejemplo, a veces se ve la desigualdad, ¿no? O el hecho de desconocer cuestiones básicas de derecho, eh, y luego te das cuenta que sí es necesario saber, ¿verdad? El conocer eh, de esto del derecho. Entonces yo considero que es más eso, el hecho de vivir injusticias tanto propias como en terceras personas, ¿no? Y no saber qué hacer o cómo orientarlas o qué se hace en ciertos casos concretos. Y tal vez, como digo al principio, como muchos de nosotros, ¿no? Ves cosas injustas y pues te llama la atención el voltear al derecho y simplemente en mi caso, por ejemplo, a veces el hecho de no poder ver lo suficiente era motivo de alguna discriminación, alguna de cosas, ¿no? Pero es eso básicamente, el conocer y poderte de alguna forma defender y también, por supuesto, ayudar a los demás en la medida de lo posible. Por ejemplo, aquí en el despacho te diré que, por ejemplo, en el despacho a veces hay casos que no se cobran, es con esa intención de ayudar, o se cobra poco, bueno, también con esa intención de poder dar la mano a alguien que lo pudiera ocupar. Sí, claro, digo, es una carrera muy social también, digo, aparte de ser una carrera de ámbito social, yo considero también, estoy con lo mismo igual que tú, que si prácticamente esta carrera está para servir, y Sí, así más, es. si no servimos para servir, pues no servimos para nada, ¿verdad? Sí, digo, es la esencia del ser humano el poder ayudarnos unos a otros y qué mejor tener la herramienta de la carrera. Como tú dices, en cualquier carrera pudiera ser, ¿verdad? Pero en nuestro caso es el derecho y en la medida de lo posible, pues ayudar a los demás. Claro que sí, Hugo. Oye, Hugo, antes de que tú trabajaras o que tú tuvieras tu despacho, ¿en dónde hiciste tus prácticas o dónde fue tu primer trabajo en el ámbito jurídico? Sí, bueno, yo estuve en Defensoría Pública, en el Instituto de Defensoría Pública de aquí del Estado. Es algo, la verdad, muy gratificante porque el tiempo que estuve ahí, aparte de que hice las prácticas, pues hice el servicio social ahí también, pero mucho del conocimiento que ahí obtuve, pues no se me ha olvidado, obviamente, y lo he tomado, lo he valorado, porque aquí en la práctica, pues obviamente se lleva a cabo. Entonces, ahí en Defensoría Pública fue lo primero lo que hice, y obviamente también estuve en algunos despachos, también haciendo lo mismo, tratando de aprender y de ayudar, pero sí, fue en Defensoría Pública donde comenzamos prácticamente. Desde cuándo empezaste a practicar, Hugo? ¿Desde qué semestre o desde antes de Eh, estudiar? Fíjate que yo empecé en el quinto semestre, y te voy a decir una cosa, empecé con un caso, ahora lo veo muy sencillo, pero en ese tiempo, pues el ímpetu, ¿no? De querer empezar a litigar, me acuerdo que era una ad perpetuam, para la gente decirles, una ad perpetuam es un juicio de identidad. En sí, para un abogado esto no es nada complicado, pero en ese tiempo, cuando yo era estudiante, me animé a agarrar el caso. Y bueno, pues obviamente se siente muy bonito el hecho de dejar un escrito, de hacer un escrito por tu cuenta. Obviamente, pues como vas comenzando, pues hay varios errores, ¿verdad? Pero es parte de. O sea, aquí la reflexión sería invitar a los estudiantes a que pierdan un poquito el miedo a litigar, a enfrentarse al ámbito laboral, porque finalmente todos empezamos así, a lo mejor un poquito desorientados, un poquito sin conocer, evidentemente, pero así se va aprendiendo. Sí, ¿te apoyaste con algún maestro en la facultad o con algún compañero? Sí, fíjate que sí. Por ejemplo, el buen amigo Eder Márquez, tú lo conoces también, bueno, es mi compadre hoy en día. Con él empecé un proyecto muy interesante de empezar a litigar por nuestra cuenta. Me acuerdo que empezamos a hacer tarjetitas y cosas que pues se hacen, ¿no? En esos tiempos para presentarnos y demás.
este, no teníamos un local, evidentemente, pues era todo amateur de inicio, ¿no? Pero sí, los maestros son fundamentales. Si algún estudiante nos está escuchando, yo le pudiera recomendar también que busquen un maestro. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarte como estudiante. Siempre hay alguien dispuesto a orientarte a llevar un caso y pues no desaprovechar eso, ¿verdad? Hay gente con buena intención ahí con los maestros. Ahorita que comentas con este Eder, que comenzamos, platícame, ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿Sacaron una tarjeta, buscaron un local, una computadora? ¿Cómo le hacían? ¿O cómo le hacías para buscar clientes, más que todo? Sí, bueno, era algo difícil, pero en realidad siempre son los amigos o conocidos de la familia, ¿no? Que son los que te empiezan a contratar. De esa manera, ya una vez haciendo bien el trabajo, como yo decía al principio, con responsabilidad, pues la misma gente te va buscando y te va recomendando. Por ejemplo, pues sí, por ejemplo, en ese tiempo de las tarjetas que hacíamos eran sin dirección, ¿verdad? Porque no teníamos un local, una oficina. Trabajábamos desde un ciber, desde alguna computadora, en la casa de Eder o en mi casa, pero siempre era de una manera, pues sí, no, pues de inicio, pues como se puede comprender. Pero, como digo, ya una vez quedando bien con la gente misma gente te va recomendando. Y ya hoy en día, por ejemplo, el despacho que yo tengo, pues se mantiene más que de publicidad, que es buena la publicidad de antemano, pero gracias a Dios, pues sí, también las recomendaciones son las que nos han tenido aquí al frente. Como se comenta, ¿no? La publicidad entre abogados es casi de boca en boca. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que la base de todo, Alex, es hablar con el cliente con la verdad. Decirle realmente qué posibilidades hay de ganar un caso, si podemos hablar de porcentajes, para que sea el cliente, primero, que el cliente se vea una imagen de que no le estás engañando, que su caso tiene cierta complicación o es sencillo, según sea el caso, ¿verdad? Según se trate, pero siempre con la verdad. Y de esa manera el mismo cliente, si en un caso tú le dijiste la verdad, te va a volver a buscar en otro caso. Entonces, es fundamental eso, el hablar con la verdad con la gente siempre. ¿Por qué crees, Hugo? Digo, si has escuchado mucho esa mala fama que tenemos los abogados, ¿por qué crees que suceda? Bueno, pues yo creo que son experiencias, ¿verdad?, que algunas personas han tenido. Desafortunadamente es una cuestión pues de ética en los profesionales, y yo pienso que en cualquier profesión la ética es fundamental, pero yo creo que es eso, la mala experiencia que mucha gente ha tenido es lo que nos ha dado como profesión cierta fama, a veces no tan buena, pero está en nosotros como abogados, ¿verdad?, el ser responsables y el buscar revertir esa fama que se tiene, y yo creo que habemos abogados honestos como tú, definitivamente, Alex, abogados honestos que buscamos, sí, ganar un peso, evidentemente, pues es válido, pero en base a una verdad con el cliente. Y que, como decía un maestro, si tú le cobras a un cliente un peso y le hablaste con la verdad, pero, o más bien, no le hablaste con la verdad, entonces el peso es algo caro para él porque simplemente le engañaste. Sin embargo, si le cobras 3 pesos, pero trabajaste bien, con honestidad, al cliente no se le va a hacer caro porque finalmente hablaste con él con la verdad y le pudiste resolver el caso de acuerdo a lo planteado de inicio, ¿verdad? Entonces, una recomendación es esa, que busquen siempre plantear bien los abogados los casos de inicio con el cliente, que no haya dudas en lo que va a hacerse, y de esa manera la fama que se tiene se va a ir revirtiendo, siendo honestos. Oye, Hugo, tú has colaborado ya en la Autónoma de Nuevo León como maestro, ¿verdad? Fíjate que sí he tenido la oportunidad de dar clases ahí en la facultad, es muy agradable el hecho de hacerlo. Por motivos de trabajo y otras cuestiones ya no pude retomar ahí la docencia. También estuve por ahí en la UVM impartiendo clases algunos semestres, y también como maestro es muy reconfortante el hecho de contribuir de alguna forma con los alumnos en su formación, y bueno, pues queda una buena satisfacción, así es. Sí, es justamente lo que te iba a preguntar. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los alumnos? Digo, porque también me tocó a mí impartir unas clases y pues prácticamente me recordé cuando yo estaba en la facultad, ver a los alumnos que muchas veces, imagínate, te ponen a leer a García Márquez, a Rufina Villegas y el primer semestre pues no entiendes nada. Quieren correr, dicen, no, sabes que derecho no es para mí, ya me voy. Sí. Yo trataba de motivarlos siempre, decirles, esto es más allá, la carrera de Derecho, vamos a enfocar en la sociedad, en ayudar a la gente a resolver sus problemas.
Obviamente que hay que conocer los términos jurídicos que nos dan los autores, que son las bases del derecho en sí. Pero bueno, tu experiencia, ¿cuál fue? ¿Cómo los motivaste? ¿Cómo ahora sí que hacías que fueran a tus clases? Claro, vea, algo fundamental en lo personal que considero es importante en las clases es el hecho de ser lo más práctico posible con las enseñanzas. Es decir, buscar plantear casos concretos, buscar formar discusiones en el grupo. Yo me acuerdo que eso a los alumnos les gusta mucho porque finalmente pueden expresar sus ideas. Finalmente el abogado tiene cierto perfil, ¿no? Y el estudiante también, de sostener un punto de vista, fundamentarlo, debatir con las reglas que el debate tiene. Entonces es eso, fundamental, vaya, fundamentalmente es plantear casos concretos, buscar que ellos mismos resuelvan los asuntos de alguna forma y pues el hecho de formar debates no sanos ahí con los alumnos. Y algo muy importante es escucharlos, porque finalmente todos los alumnos tienen ciertas expectativas, tienen ciertos, pues sí, cosas que quieren saber en sí. Entonces hay que escucharlos a ellos, saber como maestro, ver cómo vamos, pero es fundamental eso, motivarlos a seguir adelante con su carrera. Sí, yo tengo más que toda la motivación. Digo, hay estadísticas, ahorita no tengo el dato, pero al año se gradúan 100,000 personas en las carreras de Derecho en lo que es todo México. Pero ¿cuántos de esos 100,000 ejercen? ¿Cuántos se van al servicio público? ¿Cuántos se van a ser el abogado postulante o litigante? Son pocos, digo, en porcentaje sí es muy poco la cantidad. ¿A qué crees que se deba? Bueno, mira, es que yo creo que a eso me refería al principio, bueno, ahorita que decía de que escucharlos, porque la carrera de Derecho finalmente puedes aplicarle en muchos ámbitos, desde el ámbito del corporativo, desde el ámbito de estar en un puesto de gobierno, vaya, litigar, como sabemos, en la política, o sea, tiene diversas eh, lugares donde se puede aplicar la carrera. Entonces el alumno tiene que saber exactamente qué es lo que quiere conseguir con la carrera. Pero, por ejemplo, bueno, lo mismo, ser funcionario del Poder Judicial, etcétera, ¿no? Entonces, si el alumno tiene, o entre más rápido tenga claro lo que él busca con la carrera, es como uno lo pudiera orientar, uno como maestro. Pero, por ejemplo, en el caso del litigio, que es lo que a mí me ha tocado, la experiencia que yo tengo en ese sentido, es decirle al alumno, ¿no? Que en el litigio hay lugar para todos. Lo único que tienes que hacer es realmente prepararte a conciencia desde el alumno, ¿no? El saber que tú como litigante tienes que tener cierta información, cierto conocimiento para poder aplicarlo más adelante. Y evidentemente tú sabes bien, Alex, que ya en el litigio no te puedes equivocar tanto como en la escuela. Finalmente en la escuela puedes cometer errores, puedes, bueno, vaya, vivir tu papel como estudiante y es válido equivocarte, pero ya afuera, un término, por ejemplo, presentar un escrito fuera de tiempo, llegar a unas pruebas fuera de tiempo, etcétera. Son cosas que van a tener consecuencias y entonces la orientación sería esa, de ser responsable, de vivir tu papel como estudiante y de aprender lo más que puedas, ya sea con el maestro o sea por tu cuenta, según sea el caso, pero saber que ya afuera, en el litigio hay lugar para todos, pero nada más hay que estar bien preparado para buscar tener un lugar dentro de esa tan grande competencia que hay. Grande la competencia. Pero sin embargo, digo, al último, como quiera, pues hay trabajo para todos. Como Sí, así dices es. tú, hay muchas ramas donde se puede acomodar un licenciado en Derecho. Sí, de hecho, mucha gente, por ejemplo, a mí me tocó también de estudiante o antes de entrar a la carrera, que te dicen los familiares o los amigos, ¿no? Hombre, no estudias Derecho, mira cuántos abogados hay, es una carrera ya muy saturada, etcétera. Y yo insisto, la verdad es que sí hay, como tú bien dices, es cierto, hay mucha gente que se recibe, no solamente en la facultad, imagínate, por ejemplo, gente de la Metro, tantas universidades que hay, ¿verdad? Sí, Que claro. imparten la carrera de Derecho, pero la diferencia es las ganas que tú le pongas realmente a lo que haces es lo que va a marcar la diferencia y en sí lo que te va a diferenciar de otro litigante, ¿no? Sí, claro. Hugo, de todos tus compañeros, maestros, autores de los libros, ¿cuál ha sido tu mayor inspiración? Fíjate que son varias personas, por ejemplo, a nivel de libros, de autores, Miguel Carbonell es muy buen autor, de hecho es una persona, un jurista que inclusive
se le sigue aprendiendo, ¿no? Al doctor Miguel Carbonell. En cuestión de maestros, yo en lo personal, pues tuve varios a los que le he aprendido algunas diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, el Liceo Aparicio, no sé si lo llegaste a conocer, a la maestra Xochitl Ramírez. Son maestros que en lo personal, tanto académicamente como en la cuestión de formación y valores, pues he tenido la oportunidad de aprenderles de ellos, entre muchos otros. Digo, sinceramente a veces te olvida el nombre, pero son muchos los maestros que te han dejado una enseñanza ahí en la escuela. El licenciado Carrillo, por ejemplo, Enrique Carrillo es un muy buen maestro, muy buen amigo también. Entonces hay mucho, y hay una disculpa si se me olvida alguno, pero de antemano hay un agradecimiento para ellos también. Sí, ojalá un día los pueda lograr entrevistar y que nos están brindando un poco de su tiempo y conocimiento para, como te mencionaba, pues llegar a los estudiantes, a la gente en general. Así que los secretos del abogado, porque todos ven al abogado que anda para arriba y para abajo, a lo mejor bien vestido, pero pues no sabes cómo o qué fue lo que sucedió para llegar hasta donde está. Sí, definitivamente, como toda carrera, ¿no? Tiene sus sacrificios. Aquí también los hay, desde estudiar, desde a veces hay malpasadas, hay cuestiones ahí de salud que a veces tienes que enfrentar por el estrés, porque hay que decirlo, el ser abogado acarrea su grado de estrés. Por ejemplo, en mi caso, a veces, te voy a ser sincero, a veces me levanto en la noche y me pongo a pensar en un caso y me llega la solución y la grabo en audio o hago algo porque se me puede ir la idea. Entonces son esas cosas que uno como abogado vive, ¿no? Y que solamente las entiendes ejerciendo la abogacía, pero es el estrés en sí. A veces pues no comes más que unos cacahuates o algo para calmar el hambre. Pero vaya, nos gusta y lo hacemos con gusto, ¿no? Finalmente es eso, que algo que te guste lo vas a hacer de mejor manera. Sí, yo creo que si no nos gustara ya habíamos corrido desde un principio, ¿no? Dices, Sí, mucho estrés, ya me voy. Así es. Oye, quería hacer otra pregunta. Bueno, tienes 10 años ya con tu despacho. Sí. Sí. ¿Cuántos asuntos crees que ya lograste ver, que ya vistes? ¿Cuántos asuntos clientes ya tienes? Oye, no, hombre, pues, gracias a Dios, son muchos, Alex, son muchos y muy diversos problemáticas. A veces yo puedo, bueno, no a veces, siempre puedo decir que uno también aprende de los clientes en sus vivencias, en sus consejos, en sus palabras, en la forma de ver la vida. También uno como abogado aprende mucho y entonces yo siento que es una satisfacción también por ese lado. Pero sí, he visto muchas materias. En lo personal me dedico a lo civil, lo familiar, a lo mercantil, lo laboral, amparo, evidentemente. Son cosas que yo veo más. Y pues bueno, sí he tenido muchos casos. Digo, a lo mejor inclusive lo he pensado de hasta redactar una especie de libro con las vivencias de algunos casos, obviamente omitiendo nombres, evidentemente, datos personales, pero he tenido esa intención de algún día grabar algún tipo de anécdotas. Yo creo que como abogados tenemos mucho material en ese sentido, porque yo creo que también en tu caso debes tener experiencias con los clientes de diferente forma, ¿no? Con lo que ellos te han planteado. Yo siempre he dicho que cada caso es distinto, aunque a lo mejor sea el mismo divorcio, la misma situación, pero digo, la expectativa del cliente es diferente, obviamente que las necesidades es el mismo, entonces cada caso lo tienes que tomar desde diferente perspectiva. Sí, Y como comentas tú, pues uno nunca deja de aprender, digo, yo recuerdo cuando entré a la facultad de Derecho y dije, ya me voy a graduar y ya no voy a estudiar, y nada, todavía es fecha que después de 10 años tengo que agarrar los libros, tengo que seguir estudiando. Sí, de hecho, pues, comparto contigo tu opinión porque el abogado, bueno, como cualquier carrera, nunca puedes dejar de estudiar y nunca se deja de aprender. Se dice, por ejemplo, que si el día que uno deja de estudiar, o sea, un día que tú dejes de estudiar, eres menos abogado. Hay una frase que así lo menciona. Y yo siento que se refiere a eso, de que pues, el derecho es cambiante, va variando según las necesidades de la sociedad. Entonces sí tenemos, aparte yo creo que es más que nada el gusto, pero también la necesidad de estarnos actualizando de alguna forma. Simplemente con esta contingencia que hoy está sucediendo, pues nos obliga a ver el derecho de otra forma y a actualizarnos, ¿verdad? De alguna forma con lo que está sucediendo. De antemano sabemos que hay ramas del derecho que también están modificándose o avanzando en otro sentido. Por ejemplo, el adquirir o los comercios, los contratos virtuales, sea por internet. Hoy en día
las compras que se hacen a través de Internet, las obligaciones que nacen de ese tipo de transacciones. Entonces son cosas que uno como abogado tiene que tener la inquietud y la responsabilidad de irte actualizando, definitivamente. Sí, desde las herramientas tecnológicas, ya ves, digo, cuando tú iniciaste con tu despacho, ¿cuándo te ibas a imaginar que las audiencias iban a ser virtuales? Exactamente. Sí, Teníamos así es. que correr de juzgado a juzgado y ahora no, ahora prácticamente desde la comodidad de tu oficina podemos llevar las audiencias desde cualquier materia, creo yo. Digo, también un aplauso para el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que está a la vanguardia de eso. Es verdad, un reconocimiento al Poder Judicial, porque he sabido de que hay estados que definitivamente están batallando en ese sentido, y aquí afortunadamente tenemos esa disponibilidad del Poder Judicial de poder hacer accesible la justicia a las personas en esta forma. Un mensaje para los estudiantes, o qué te dijeras tú cuando fueras estudiante, si pudieras regresar, ir y decirle a Hugo algo. Sí, bueno, yo creo que seguir haciendo lo que te gusta, seguir esforzándote como estudiante, aprovechar el tiempo lo más que puedas en cuanto a las aulas, en cuanto a los libros, a los maestros, sacar el mejor provecho de eso, porque ya en la litigada, como lo dije hace un momento, las cosas son diferentes, las responsabilidades son diferentes, las consecuencias son diferentes. Entonces, el adoptar tu papel como estudiante te va a ayudar realmente a ejercer con mayor precisión o con mayor éxito tu profesión o tu carrera. Y una recomendación muy importante es eso, de que nunca dejes de estudiar, nunca creas que ya lo sabes todo, porque en realidad no es así. Siempre hay algo que aprender en la vida y en el derecho. Claro que sí. Hugo, un libro que tú recomiendes, cualquier tipo de libro, de cualquier tema, no nomás jurídico. Oye, no, hombre, pues libros hay muchos. Hay un libro muy bueno que se llama, por ejemplo, El monje que vendió su Ferrari, que es muy bueno, me gusta mucho. El libro clásico del Principito te enseña muchas cosas de valores. Ahora, de derecho, pues bueno, los clásicos de buscar. Y sí, esos libros yo te los recomiendo tanto, a los compañeros alumnos, tanto para la formación de valores como en el derecho. Excelente, Hugo. Hugo, pues mira, con tu plática quedo más que satisfecho. Es todo un ejemplo de que sí se puede, a pesar de las circunstancias que la vida a veces nos pone, pueden ser físicas, económicas. Tú estás ahorita adelante, te lo aplaudo y te lo reconozco con tu despacho. Cabe mencionar que siempre que yo me atoro con un asunto civil, siempre tengo la confianza de hablarte para que me ayudes. Y digo, nunca me has cobrado ni un solo peso por tus asesorías. Y tu calidad humana, más que todo, es lo que representa. Te lo agradezco bastante por darme este tiempo, darme esta entrevista. Espero y a muchos, a personas, no nomás alumnos, a lo mejor abogados que van iniciando, les sirva esta plática, pues para que se avienten y que vean que sí se puede y que se puede vivir de lo que nos gusta hacer. Claro, Alex, un gusto también para mí compartir contigo estos momentos, y de antemano te felicito por muchas razones, Alex. Por muchas razones te felicito tanto en lo personal como en tu profesión, y pues también felicidades por este proyecto que estás iniciando, y en lo que se pueda, ya sabes, aquí estamos, con mucho gusto. Excelente, Hugo. Que tengan muy buenas tardes. Igualmente, Alex, igualmente a todos los que vean este video, un saludo muy especial. Saludos.